nunca positivo. Hay conflictos negativos y positivos de competencia. Positivo cuando dos o más autoridades consideran que la competencia les corresponde para conocer de un determinado caso. Y negativo es cuando se niega a conocer de él. ¿Cierto? En materia civil siempre el conflicto va a ser negativo. Va a ser negativo. Entonces decíamos, ¿quién va a resolver ese conflicto? El superior funcional de ambos jueces. ¿Cierto? De ambos jueces. Entonces, decíamos, si hay un conflicto de un juez de Puerto Escondido y un juez de Canalete o de los Córdobas pertenecen ¿a qué circuito? Recuérdeme, de acuerdo al mapa judicial que les... ¿A qué circuito? A Montería. Y los Córdoba, Puerto Escondido, Canalete, los tres pertenecen a Montería. Tienen un superior funcional igual. ¿Cuál? El juez civil del circuito de Montería. Entonces será el juez civil del circuito de Montería quien resuelva ese conflicto, ¿cierto? Pero puede haber un conflicto entre un juez de Moñitos y de Puerto Escondido. El juez civil del circuito de Moñitos no es superior funcional del juez promiscuo municipal de Puerto Escondido. Y el juez civil del circuito de Montería no es superior funcional del juez promiscuo municipal de Moñitos. Pero tiene un superior común. ¿Cuál es? El tribunal. Entonces, el tribunal será el que resuelva ese conflicto, que es el superior de ambos. Pero puede haber conflicto de jueces de diferentes distritos judiciales. Vamos a suponer que exista un conflicto. Ahora, yo les preguntaba ayer, ¿puede haber conflicto entre un juez municipal y un juez civil del circuito? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Podrá haber conflicto entre un juez municipal y un juez de circuito? Doctor, yo pienso que sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo podría darse ese conflicto? Ponme un ejemplo. En un caso, dependiendo de la cuantía del caso, o sea, cuando no se ha establecido la cuantía del caso. Colócame un ejemplo, pero te agradecería que encerraras, o sea, no sé, es como una bulla que se escucha cuando abres el micrófono. Pero ¿cuál sería el ejemplo? Bueno, pues yo pensaría en un caso en el que la cuantía que se estableció sea de menor cuantía al inicio del caso, pero cuando, o sea, a la hora de la verdad es mayor cuantía. Ahí podría darse un conflicto. ¿Y quién? Yo pensaría que sí. ¿Y dónde estaría el proceso? ¿A quién se le presentaría primero y a quién le plantearía el conflicto? Se le presentaría primero al civil al municipal y este le plantearía el conflicto al del circuito. Digamos, Civil Municipal de Montería considera que no es competente por la cuantía y le plantea el conflicto al civil de circuito cuando estamos presentes. ¿Eso me quisiste decir? Sí, doctor. Pues así es como... Okay. ¿Hay alguien que comparta la tesis de la doctora? Les pregunto, ¿hay alguien que comparta la tesis de ella? Es decir, que puede existir un conflicto entre ese juez municipal y ese juez civil de circuito. Como todos se quedan callados, entiendo que ya todos lo comparten, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con ella? Todos están de acuerdo, no hay un disidente, nada. Pues déjenme decirle que están equivocados todos. Jamás podrá haber un conflicto de competencia entre un inferior y un superior. Nunca. ¿Ok? Un juez municipal de Montería no le puede plantear un conflicto a su superior funcional. Pero sí puede haber conflicto entre un juez municipal y un juez civil de circuito. Sí lo puede haber, pero de diferentes circuitos o de diferentes distritos judiciales. Por ejemplo, un juez civil municipal le puede plantear un conflicto a un juez civil de circuito, el de municipal de CRT, a un juez civil de circuito de Montería.
¿Por qué? Porque el juez civil del circuito de Montería no es superior funcional del juez civil municipal de CDT. Allí sí podría haber un conflicto. ¿Me entendieron? Allí sí podría haber un conflicto, pero nunca puede haber un conflicto entre un superior y un inferior funcional. ¿Me entendieron eso? Ojo, no puede haber conflicto entre un superior y un inferior funcional. Si leemos el artículo 139 del Código General del Proceso, así nos los da a entender. Usted no le puede plantear un conflicto cuando el que le remite el proceso a usted es su superior funcional. Ni usted, y obviamente, a la inversa, jamás podrá plantearse usted por qué considera. Entonces, no pueden haber conflicto entre jueces superior e inferior funcional, pero sí entre un municipio. Dime, mía. Doctor, disculpe, ¿me explica por favor la parte donde sí puede haber el conflicto? Cuando no es superior funcional de él, ¿correcto? Puede haber un conflicto entre un juez municipal y un juez civil del circuito, siempre y cuando el civil del circuito no sea superior funcional del juez municipal. Por ejemplo, en CRT, en todos los municipios excepto Monterrey hay jueces promiscuos municipales, no hay jueces civiles, pero recuerden que promiscuo conoce civil y penal. Entonces, bueno, y de familia también, donde no hayan jueces de familia. Entonces, digamos, por cualquier causa, por cualquier factor. Entonces, el juez municipal sí le puede plantear un conflicto. El juez municipal de CRT al juez civil del circuito de Montería. ¿Por qué? Porque el juez civil del circuito de Montería no es superior funcional del juez civil municipal de CRT. Lo que la norma dice es que no puede haber conflicto entre un superior y un inferior funcional. Es muy difícil que se dé, pero podría, pero correcto. Bueno, ¿te quedó claro eso, joven? Sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, entonces, en este caso, en que se presente un conflicto entre ese juez municipal y un juez civil de circuito, obviamente de diferente circuito, valga la redundancia, ¿quién conoce el proceso? El superior funcional de ambos. ¿Quién lo va a dirimir? El tribunal. ¿Correcto? El tribunal lo va a dirimir. Puede haber un conflicto por factor territorial entre un juez civil municipal de Sincelejo y un juez civil municipal de Montería. Puede haber. O un civil de circuito de Sincelejo y un municipal de Montería. ¿Quién dirime ese conflicto? El tribunal no es el superior funcional del juez civil del circuito de Sincelejo, el tribunal de Montería. Y el tribunal de Sincelejo no es el superior funcional del juez de acá de Córdoba. Pero sí tienen un superior funcional común. ¿Quién? ¿Quién sería? La Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando existen estos conflictos entre jueces de diferentes distritos judiciales, lo va a resolver el superior funcional de ellos, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Me entendieron? Ok. ¿Podrá haber conflictos de competencia entre jueces de la misma categoría y del mismo circuito? ¿Podrá haber un conflicto entre dos jueces civiles municipales de Montería? Sí, doctor. ¿Cuándo? ¿Cuándo se presentaría ese conflicto? Dame un ejemplo. Yo estuve leyendo un caso que pasó aquí en Montería, que un magistrado pues estudió una demanda ejecutiva que fue repartida al juzgado primero civil de oralidad del circuito de aquí, quien había librado mandamiento de pago de reuso de una competencia argumentando que el lugar del domicilio del demandado era en otra ciudad. Entonces el juzgado séptimo, creo que fue de oralidad de Medellín, propuso... Pero un momento, eso es diferente. Son de diferentes distritos judiciales, eso es diferente. O de distrito circuito, es diferente. Claro que lo puede haber. Puede haber un conflicto de competencia entre un juez civil del circuito de Lórica y un juez civil del circuito de Montería. Claro que lo hay, no hay ningún problema. ¿Lo dirime quién? El Tribunal Superior de aquí de Montería.
Ahora, eso que tú estás trayendo, si es un conflicto entre un juez de Antioquia y un juez de Córdoba, lo dirime la Corte. La pregunta es, ¿puede haber un conflicto de competencia de jueces del mismo circuito y de la misma categoría? Por ejemplo, puede haber un conflicto entre el juez primero civil municipal de Montería con el juez civil municipal, con el juez segundo civil municipal de Montería. Puede haber un conflicto entre el juez primero civil del circuito de Montería con el juez segundo civil del circuito de Montería. Esa es la pregunta que les dejé. Ahora, termíname de explicar cómo es el caso dijiste que el tribunal conoció de un conflicto entre un juez de acá y uno de Antioquia. ¿Cómo es el caso? Sí, bueno, le venía diciendo, bueno, que el juzgado del circuito de oralidad de Medellín, propuso que el conflicto manifestado no era dable al juez de conocimiento, o sea, que no se separara. Entonces, una vez admitida la demanda o librado el mandamiento, no podían hacerlo de oficio. Entonces, ahí la sala, al resolver el asunto, acogió los argumentos del juzgado, el juzgado de acá de Montería, y ordenó el envío de las diligencias al juzgado de acá, con el fin de que continuara con el trámite del asunto. Y sale que aplicaron de esta manera el principio de la conservación de la competencia que está en el artículo 27 del Código. La pregunta es, bueno, antes de eso, gracias por ahora que tú me traes eso, estaba omitiéndole explicarles algo y es esto. La prorrogabilidad de la jurisdicción y la competencia, que es lo que tiene que ver con esto que tú acabas de decir. El artículo 16 del Código General del Proceso nos dice que cuando se presenta una demanda y yo no me declaro incompetente y obviamente no me alegan la exención previa de incompetencia, ya queda radicada esa competencia ante ese funcionario judicial. Y solamente por el factor subjetivo y funcional es que no puede haber esa prorrogabilidad de la jurisdicción o la competencia. La sentencia que se profiera será nula. Eso lo vamos a concordar con el artículo 139 que nos repite lo mismo. No puede haber prorrogabilidad de la competencia, aunque no me aleguen la excepción previa, cuando se trate de un factor subjetivo. La Corte Suprema de Justicia, en un principio, dijo algo que la ley no dice. Le agregó a esos dos factores el factor territorial en cuanto al fuero real. ¿En qué sentido? En que la Corte dijo que también era improrrogable la competencia por el fuero real. Me explico. Hay un proceso ejecutivo de A contra B donde se hace efectiva una garantía real, es decir, una hipoteca, sobre un bien que está ubicado vamos a poner un ejemplo, el bien está ubicado aquí en Córdoba, vamos a hablar aquí de Córdoba, el bien está ubicado en Lorica y la persona es demandada aquí en Montería. ¿Por qué? Porque las obligaciones que vinculen título ejecutivo, como decíamos ayer, digamos que el fuero es alternativo. En un momento de, ¿verdad? Domicilio del demandado o lugar de ubicación del bien. Pero cuando vamos a ejercitar derechos reales, una hipoteca, una prenda, el artículo 27 nos dice que tenemos que demandar en el lugar de ubicación del bien. Entonces, el bien que está garantizando la obligación está ubicado en Lorica. Pero el deudor de la obligación vive en Montería. Y A demanda B en Montería. ¿Me entendieron? A demanda B en Montería. Notificado B no propone la excepción de falta de competencia, que debía alegarla. ¿Cuál? Un momentito. Tú no eres el competente porque aquí se está ejercitando un derecho real, cuál es la hipoteca, por lo tanto debió demandarse en Lorica, que es un fuero real. No la propone.
queda radicada la competencia anterior. No, o sea, no se va a alterar, como dijo la joven acá. ¿Qué dijo la Corte? Un momento, no, un momentito. Es que aquí hay un fuero real. Es que también esto debe ser improrrogable. Por mucho que no se alegue la exención previa de falta de competencia, el juez debe apartarse del proceso y remitírselo al que corresponda. Y ahí hubo una discusión de la Corte que se mantuvo con esa tesis. Últimamente cambiaron y dijeron no. Ya queda radicada la competencia ante el funcionario que viene conociendo el proceso, porque efectivamente no está dentro de los casos de prorrogabilidad de la competencia. Repito, si ustedes van a los artículos 16 y 139, solamente hay improrrogabilidad por el factor subjetivo, por el factor funcional. De lo contrario, no. Pero esto lo venía diciendo la Corte, diciendo lo que la norma no dice, taxativamente. Si alguien tiene un código, le hace el artículo 16. Dice que si se profiere sentencia, esta será nula. Porque el juez que la profiere no tenía competencia. Pero lo anterior es válido. Ahora, ¿qué se dice ahora? Si no se alega la exención de falta de competencia y demandamos a la persona en Montería, ya queda radicada la competencia ahí. Si no alegó la exención de falta de competencia, repito, queda radicada. Ya ese juez que no era competente por el factor territorial tiene que seguir conociendo del proceso. Oficiosamente, ¿qué es lo que venían haciendo? Ellos se declaraban incompetentes por el fuero real, se lo remitían donde estaba ubicado el bien. El que estaba a su vez decía un momentico, ya a usted se le prorrogó la competencia, porque así lo dice el artículo 16, que es improrrogable solamente por el factor subjetivo y el factor funcional. Aquí no estamos hablando de factor subjetivo ni factor funcional, sino de un factor territorial. Por lo tanto, a usted se le prorrogó la competencia. ¿Correcto? Esa entonces es la tesis que hoy se viene dando. Pero la pregunta es, ¿podrán dos jueces del mismo circuito, de la misma categoría, plantear un conflicto? Que fue el trabajo que les dejé. Los escucho. Hay un caso que yo se los di a ustedes, lo que hace que a mí me gustaría, no sé cuánto me gustaría, que ustedes vinieran con el ánimo de aprender, Porque si ustedes vienen con el ánimo de aprender, van a aprender. Pero si ustedes vienen que todavía no se han bañado, porque se levantan sabrosos y quién se va a andar bañando tan temprano si no voy a ir a ninguna parte, me voy a quedar aquí acostado en la cama, en la máquina. Y no vienen dispuestos a aprender. Me gustaría que vinieran, repito, dispuestos a aprender. Yo ya les planteé un caso. A ver, ¿quién me recuerda en qué consiste el factor de conexidad como determinante de la competencia? ¿En qué consiste? ¿Cuándo estamos en presencia del factor de conexidad? Profe, cuando a un juez se le asigna un caso por estar conociendo de él. Cuando se le asigna competencia a un juez, ¿por qué fue que dijiste? Por estar conociendo, por haber conocido. Perfecto. Por ese caso. Cuando se le asigna competencia a un funcionario por estar conociendo o por haber conocido ese problema. Perfecto. Entonces usted, doctor, usted mismo me va a responder. Usted es el juez primero civil municipal. ¿Correcto? Juez primero civil municipal. Y resulta que en el juzgado segundo civil municipal se adelantó un proceso declarativo. Vamos a decir, recuerdan, solamente le vamos a ver, que fue lo primero que les expliqué.
¿Cuál es la diferencia entre un proceso declarativo y un proceso ejecutivo? No es parte de esta, pero yo les dije, siempre que les hable de un proceso, quiero que me entiendan, que sepan de qué estoy hablando. Entonces, ¿qué es un proceso declarativo y qué es un proceso ejecutivo? Nadie entiende. Entonces les recuerdo, en el proceso declarativo el derecho es incierto, no se les olvide. En el proceso ejecutivo el derecho es cierto, lo que está es insatisfecho. Entonces, doctor, ¿usted qué me respondió? Es el juez, primero civil municipal, y ante usted presenta X, que fue parte de un proceso que se adelantó en el juzgado segundo civil municipal, una demanda ejecutiva, y lleva como título ejecutivo la sentencia que profirió el juzgado segundo civil municipal. ¿Usted libre del mandamiento ejecutivo? Profe, yo Pregunto. pues le remitiría eso a juez segundo municipal porque fue el juez que dictó la sentencia, el que emitió esa orden ejecutiva, ¿no? ¿Y usted le plantearía qué? Dice, mira, y si no acepta eso, te planteo qué? Un conflicto, ¿cierto? Te va a decir, y usted es juez civil municipal y él también es juez civil. ¿De dónde? De Montería. Entonces, mire que sí puede haber ese conflicto entre dos jueces de la misma categoría y del mismo circuito. Señor, es que el artículo 306 dice que el juez que debe conocer de esta ejecución fue el mismo que la profirió. Así, señor, que yo se lo remito al juez segundo civil municipal y advirtiéndole que si no acepta eso le planteo un conflicto. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Entonces sí. Sí, señor. Va a haber un conflicto. Jueces de la misma categoría y del mismo circuito. Que por cualquier otro factor, ¿verdad? No se podría plantear. Aquí se va a plantear por un factor de conexidad. Señor, por el factor de conexidad, quien debe conocer del proceso es el señor. Y recuerden que hay unos factores que determinan la competencia, y son esos. Hay un decreto, por allá del año 60, igualmente en los reglamentos internos de los tribunales, también los hay, es este. En un proceso, en un juzgado municipal se está tramitando un proceso. O en un circuito o en un tribunal. Entonces, mire, en el juzgado civil municipal se tramita el proceso de A contra B. En el curso de ese proceso de A contra B se profiere una decisión. ¿Me están entendiendo? Se profiere una decisión. ¿Que no termina el proceso? Un auto. Contra ese auto, alguna de las partes A o B interpone un recurso de apelación. Esa apelación le corresponde al juzgado primero, civil del circuito, conocerla. ¿Me entendieron eso? Conocer. ¿Qué dice la norma? Que a partir de ahora, todas las apelaciones que se interpongan en el curso de ese proceso las va a conocer siempre ese juez primero civil del circuito. ¿Me entendieron? Ya no lo vamos a someter a reparto. Entonces, el secretario, ¿qué tendrá que decirle? Se lo remito porque ya usted conoció de este proceso de apelación del auto total. Se lo remite al primero. ¿Me entendieron? Dictan una sentencia en el proceso. La apelan. Y el secretario se le olvidó hacer eso y la sometieron a reparto y le llegó al juzgado segundo civil del circuito. ¿Qué va a hacer el juzgado segundo civil del circuito? Voy a decir un momentito. Como ya anteriormente había conocido de este proceso de apelación el juez primero civil del circuito, y la norma dice que todas las apelaciones que se profieren en el curso de ese proceso las debe conocer ese juez, se lo remito al primero civil del circuito. Y si no acepta su competencia, le planteo un ¿qué? Un conflicto. Y va a haber conflicto entre ¿quiénes? Entre jueces del mismo circuito y de la misma categoría. ¿Me entendieron eso? Entonces, mire que sí pueden haber conflictos. Esto porque en su vida práctica, que no deberían, pero sí se presentan muchas veces, claro que no se lo, el juez aboca el conocimiento porque es la norma la que lo dice. Entonces, en estos casos, ojo a esto, el mismo despacho, no importa que sea la persona que no esté. Si el juez, si le tocó al juzgado tercero civil de circuito
y ya cambiaron de juez, y ese juez se le sigue enviando al juzgado tercero civil del circuito. No importa el nombre del juez, es la denominación del despacho. Ya le correspondió conocer de este proceso al juzgado tercero civil del circuito. ¿Me entendieron? Entonces, ahora, ¿quién dirime esos conflictos? Entonces, cuando son jueces de diferentes distritos judiciales, el conflicto lo va a dirimir la Corte Suprema de Justicia. Ojo, conflicto en la jurisdicción ordinaria. En la jurisdicción ordinaria. No sé si yo empecé a hablarles que a partir de la Constitución del 91 se hablaba de jurisdicción, o se habla de una jurisdicción constitucional, de una jurisdicción contenciosa administrativa, de una jurisdicción penal militar, de una jurisdicción especial integrada por los indígenas y los jueces de paz. Podríamos hablar de una jurisdicción coactiva y de una jurisdicción ordinaria. Dentro de la ordinaria hay especialidades: civil, penal, laboral, agrario, comercial. Ahora, presentan una demanda ante un juez civil del circuito de Montería. Pero él considera que ese proceso no es de competencia de él, sino de un juez administrativo. Y le remite el proceso. Como quiera, de que aquí se está ejecutando, es el incumplimiento de un contrato, por la ley 80 del 93, conoces el juzgado y le remite el proceso al juzgado administrativo. Y el juzgado administrativo dice, no, yo no conozco de este proceso, eso debe ser de la jurisdicción ordinaria en los civil, y va a plantear un conflicto, pero va a plantear un conflicto de competencia entre diferentes jurisdicciones, de una jurisdicción contenciosa administrativa y de una jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil. Entonces, ese conflicto, que son de dos jueces de la misma categoría, que son circuitos, pero de diferentes jurisdicciones, no lo puede dirimir el Tribunal Contencioso Administrativo de acá de Córdoba. ¿Por qué? Porque ese tribunal no es superior del juez civil del circuito. Y no lo puede dirimir el Tribunal Superior. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior no es superior del juzgado administrativo. Entonces hay conflictos de diferentes jurisdicciones. No lo puede resolver la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque la Corte no es superior del juez administrativo. Antes, ¿quién resolvió este conflicto? La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Hoy se le quitó esa competencia y lo resuelve la Corte Constitucional. Entonces, ese es un conflicto de ¿qué? De jueces de diferentes jurisdicciones. En cambio, que cuando hay un conflicto entre un juez laboral y un juez civil, no hay conflicto de jueces de diferentes jurisdicciones, de una sola jurisdicción. ¿Cuál? La ordinaria, pero de especialidades diferentes. Una es civil y la otra es laboral. Entonces, en este caso, si somos del mismo distrito, lo resolvemos nosotros, juez laboral, juez civil de circuito, tribunal. ¿Correcto? Pero si es de un juez laboral y un juez civil de circuito de diferentes distritos judiciales, Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay que tener muy claro quiénes resuelven los conflictos y cuándo se pueden presentar los conflictos. Recuerden que les he dicho que los conflictos de competencia en materia civil son ¿qué? ¿Cómo les dije? ¿Que eran qué? Negativos. Negativos. No va a haber conflicto positivo, va a haber siempre conflicto negativo. Entonces, ¿les quedó claro eso? Sí, señor. A ver, si usted va al artículo, que es algo que tienen que tener muy claro también, y se los traigo a colación porque vi una demanda mal redactada. A ver, los artículos 17 y 18 le dan competencia al juez civil municipal. Y el 17 le da una competencia para conocer procesos contenciosos de mínima cuantía en única instancia. El artículo 17 dice, el juez civil municipal va a conocer de los siguientes procesos en única instancia. Entonces, en los procesos contenciosos de mínima cuantía. ¿Qué quiere decir única instancia? Que ahí en el trámite de ese proceso no hay apelación. Todo lo va a resolver ese juez, excepto el recurso extraordinario de revisión, que lo veremos en su momento. Entonces, procesos de única instancia. De primera instancia, ¿qué quiere decir? Que esas decisiones que se profieran son susceptibles de atacarse a través de recursos de apelación ante el superior funcional. Hay una doble instancia. Entonces, mire que el artículo
repito, 17 de... ¿Por qué digo? Porque alguien dijo, el juez, usted es competente, juez civil, por la cuantía que es mínima, de acuerdo al artículo 25. No, hay que decirle, usted es competente porque usted conoce de los procesos en única instancia de mínima cuantía. ¿Y quién le asigna la competencia? El artículo 25 no se las asigna. El artículo 25 dice es cómo pueden ser las cuantías, de mayor, de menor y mínima. Pero el artículo 17 y el artículo 18 es el que le asigna la competencia al juez civil municipal. El primero en única instancia y el segundo en primera instancia. Si decimos primera es porque hay un segundo. Si hablamos de primero es porque hay un segundo. Porque mire que hablamos de único es porque no hay más. Ahora la gente dice, artículo primero. No, si uno dice primero es porque hay un segundo. Y el juez civil del circuito, el artículo 19 le dice en qué casos, 3 casos que trae, donde va a conocer en única instancias de procesos, ¿verdad? Y en unas actuaciones. El artículo 19. Cuando no se ponen de acuerdo para escoger un árbitro, cuando son procesos que tienen que ver, ¿verdad?, con procesos de que no obviamente que no tengan asignado otros procesos de ahí por lo menos la norma habla de insolvencia, de este proceso ahí esos 3 casos que trae el artículo 19, repito, el juez sí los va a conocer pero ojo, no solamente son esos procesos que están ahí, no solamente son los 3 casos que trae el artículo 19 que el juez de circuito va a conocer en única instancia. Por ejemplo, si en un proceso declarativo condenan a pagar al demandado 20 millones de pesos, pero la demanda fue superior, o condenan a pagar costas, que son los gastos que se generan dentro de un proceso. Y eso da 20 millones de pesos. ¿Qué dice la norma? Que el juez ante quien se va a ejecutar esos 20 millones es el mismo que la profirió. Pero a través de un proceso ejecutivo, pero de mínima cuantía. Entonces, ojo, no siempre los procesos de mínima cuantía serán competencia de los jueces municipales. Porque hay casos donde el juez que profiere la condena, ante ese mismo es que hay que ejecutarse. En el caso del artículo 306. Entonces, si un juez civil un juez civil de circuito dicta una sentencia y en esa sentencia condena a pagar costa, lo que sea, inferior a 40 salarios mínimos, o que no exceda, vas a conocer a ese juez, pero en única instancia. ¿Me entendieron? Y el artículo 20 habla de la competencia del juez civil del circuito en primera instancia. El jueves vamos a hablar cómo se profieren las provincias judiciales en las corporaciones de la cual yo hago parte. Vamos a hablar de las comisiones. Vamos a hablar de quiénes pueden ser parte de un proceso. Vamos a hablar de las agencias oficiosas. Vamos a hablar de los litisconsortes, necesario, cuasi necesario, facultativo o voluntario. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, que tengan buen día, que pasen buen fin de semana y cuídense, ¿oyeron? Cuídense, no salgan tanto. Igualmente, doctor.